O sea, 1000 programas, 1000 horas de mi vida hablando para ustedes, con ustedes, qué lindo. Bueno, estamos en vivo en Miami TV si nos quieren ver, si tienen Roku pueden vernos en la pantalla grande. También estamos en YouTube y en un ratito vamos a estar en Twitter. Yo creo que en TikTok también llegamos, vamos a salir por todas las plataformas, ¿te lo paso? Vamos a ver el celular. A nuestra hermosa, que está por acá. No la pueden ver, qué lástima. Le mando muchos besos. All right, guys. So, join us in our chat. We're in miamitv.chatbro.com if you want to interact with us live. And actually, I'm going to have YouTube opened as well. So, if you guys want to give us a topic or something in particular, then these are the ways to do so. So, I'm kind of like going back and forth. I'm going back and forth with everything. No, my idea of maybe adding the phone wasn't so great. Nada más estirarlo bien para un costado primero. Alright guys, estamos intentando hacer un multi-stream internacional por todas partes, habidas por haber, así que bueno, para que sepan, por eso estamos va y bien en diferentes cámaras, ¿no? Solo uno, ahí va. Ahí está, okay. Es que tiene su truquito. Bueno, ¿dónde estamos? A ver, vamos a quedarnos acá un segundo mientras yo me conecto con esta cámara también. Alright guys. ¿Planes para hoy? Una vuelta, por favor, gracias. ¿Qué van a cenar? Uy, qué buena pregunta. ¿Qué vamos a cenar? No tengo ni idea. ¿Qué vamos a cenar? Bueno, bienvenidos a Jenny Live, chicos. Un placer estar con ustedes nuevamente después de tanto tiempo. Si quieren interactuar, dar algún tema particular, los temas que hacemos acá y los que charlamos acá normalmente son de la vida, de cosas paranormales, de la energía, de mundo, de nuestro trabajo, de lo que pasó en el día. Esto es como esa hora de simplemente decir, bueno, relax, conectemos con Jenny. Aquí estamos. So this is your 1 hour of just connecting with me and being live with me. So if you have anything you want to interact with me about, muchas gracias. Let me know. We are going to be streaming in TikTok now. Awesome. Okay, so we are officially everywhere now. Amazing. Te amo, hermosa. Hola, Ray, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, así que como ven, sí tengo el chat hoy, no me reten, no siempre tengo ese beneficio de tener todos los chats abiertos, pero hoy creo que lo estamos haciendo un poquito más pro, ¿no? Así que bueno, aquí estamos con ustedes en TikTok, aquí estamos en YouTube y en Miami TV y con nuestro cambio de cámaras estamos en Miami TV. ¡Woohoo! So we have everything set finally. Okay, guys. So let me, I'm going to be going back and forth from our chats, just so you know, okay? So if you want to interact with us on Miami TV, go to MiamiTVHD.com. Our stream is there and our chat is there. And YouTube. TikTok, what's up, guys? Welcome. I feel like we're multi-streaming. Well, we are multi-streaming, right? Okay, so let's go with today's topic. If you guys want to change the topic, let me know, all right? I have a bunch, but I wasn't able to send it. Anybody know how to send stuff from a Android to an iPad? It's becoming really annoying. And don't tell me email without email. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Sweet Jesus, what happened? ¿Cómo estás? Saludos desde México. Ah, qué curioso. Estamos en el mismo país. Jenny, voy con el tema en inglés y luego vamos en español un ratito. Hey Jenny, here's a few new ones I've applied for my brain. Suitable. I hope to the long anticipated return of Jenny Live. Thanks, James. Okay, astral travel to other dimensions. Yes, so you guys know that I love paranormal topics. So whatever you want to ask me about energy, about us, our soul, and how to generate positive energy, I'm your girl, okay? So when we look around, we see the world. Oh, wait, we read that one. We read that one yesterday, the 3-dimension ones. So, oh, it's because they're all stuck together. Zombie apocalypse? Not really. No, I don't know if we should talk about zombie apocalypse. Will AI be the end of us? Why not? Okay, from the days of first civilizations over many thousands of years, or wandering out into traffic. No, sorry guys, I'm reading stupid today. From the days of the first civilizations over many thousands of years, humans advanced very slowly in technology, but this latest generation, the last 40 or so years, has leaped us forward so quickly
then all previous scientific advancements pale in comparison. And now we stand on the edge of an era in which our invention in artificial intelligence threatens to replace us both the science and the arts. Has technology outrun the emotional ability to understand and control it? Are we humans about to be made expendable and extinct through our own invention of AI? Everything can happen. You know, Elon Musk was one of the people that said, please take it slowly because we need to really, really have control over it before it's actually launched. Oh, I have a hat. Thank you. So I think that it's important to just know that it's going to happen. Just how are we going to get there is a little different, right? But yeah, I mean, there's already robots. I'm definitely up for the line of getting that housemaid robot. I think it's amazing. You can have somebody cook and clean for you in a perfect way, and you know, and all you have to do is charge them. So it sounds so weird, but technology is coming and the future is faster than any. Sent a cap, thank you. I'm not sure what that means, but I did see it and it was pretty sexy. I just got a cap on TikTok, you guys. So I've always been kind of not against TikTok, but a little bit kind of just like further out, but we're going to use it for our lives, you know. I don't think robots can replace men. I don't think we can ever be replaced. But I think that there is a possibility. Have you guys watched that HBO segment? Not segment, it was a series. It was called Westworld. Oh God, that was one of my favorite series in HBO. And I don't know why they didn't continue to do it. If you haven't watched it, make sure you look it up. It's pretty out there with what could happen with technology. And if you want to know a little bit of what's about, it's like, hey, it's like a Disneyland, right? But made of robots. So people can go there and invent and pretty much do whatever it is that they want and get away with it because, well, you're not killing or raping or doing anything to, you know, to go against the law because it's a robot and they don't have any laws. So, obviously, that's the fine line, right? I'm not going to tell you the whole thing, but I liked the first season, but kind of died after that. Oh, can you believe I only saw the first season? After that, I came to Mexico, and it's like, damn, I did not sign up for HBO Mexico. But what is it with series when they do that, right? Like, they'll be really, really good, and all of a sudden, the next season, it's like they just ran out of content or something and didn't know what else to write. It's really difficult to keep a series going, you know, but yeah. So I think, what about those stories, right, that you hear, or like even in YouTube, people saying that, maybe there is one. There's already machines in our planet that do teletransportation. You're never going to hear this. You know, it's kind of like the whole alien thing, right? Like they'll come when they're ready to let you know that they're here and they've been here for a long time. But when it comes to teletransportation, yes, technology is already here, and it doesn't mean that it's available for everybody. It's probably just being studied, and from the things that you do research, it hurts a lot because getting your molecules kind of just dispersed and then put back together probably hurts worse than having a child. I have no idea, but I'm sure it's very painful. So yeah, but if that exists, imagine what else could exist. But at the same time, I think that keeping in mind that we have so much more power than that, and maybe our energy can kind of give the course of this world to a better route, and we don't get, you know, sacrificed by AI. Because is it possible? Absolutely. I mean, just like Westworld, you know, when a computer sees, and many other movies, it's scary that this is even being like written about and produced, right? It's almost like there's a warning there with all these movies that a lot of us just see as movies, but they're always based on something real and something that's somebody heard or somebody talked to another person about. And yeah, but I would like to say that 80% of at least the themes or ideas and stories that you see in movies are definitely true. Just a little bit more exaggerated, so in that way you don't really get bored by the real story. So there's things that are blown out of proportion, just like, for example, zombie invasion or those kind of apocalypse. I don't know to tell you that this can't happen. We all know that this can happen as well.
But I think we're past the scary side of that actually happening. Me marean aquí, me están dando para un lado para otro. ¿Cómo estás? Bueno, estamos, uno de nuestros miembros quería saber, dice, ¿crees de que realmente la civilización hoy en día ha llegado tan rápido, ¿no?, a toda la tecnología que tenemos? ¿Crees de que algún día realmente el AI o la inteligencia artificial puede con nosotros o va a poder sobrepasarnos en inteligencia de por sí? Yo creo que sí. Hay una serie que me gustó muchísimo, se las recomiendo, se llama Westworld. Am I ticklish? I'm very ticklish. Se llama Westworld y habla, bueno, es justamente ese tipo de historia, pero un poquito más friki, donde si no lo han visto se los recomiendo. Por ejemplo, el tener un Disneylandia, donde es un mundo en un parque, pero todos los que viven ahí son robots, entonces la gente puede ir y desahogarse de la forma que quieran, así sea violando, matando, o sea, haciendo lo que literalmente deseen, pero sin percusiones, porque pues son robots, entonces no hay leyes en contra de los robots. Y por supuesto, como en toda historia catastrófica, pues terminan pues tomando conciencia. Así que yo no creo que se le pueda poner una conciencia a un robot, ahora, porque la conciencia es energía, entonces lo veo sumamente imposible de que puedas poner una energía en un pedazo de algo, pero quizás energías negativas, demoníacas, puede ser, porque pues miren las personas que dicen que hay cosas que están embrujadas como muñecas, ¿no? Sillas, o sea, es como que hay energías que se pegan a cosas, entonces no diría de que un robot quizás pueda ser posesionado por una entidad, pero sí manipulado puede ser, porque todo es energía, o sea, la electricidad es algo que se puede manipular con la energía, o sea, de que eso sí me da un poquito de miedo ahora que lo pienso. No lo había pensado nunca. Sí sé de que han habido intentos de clones, por supuesto, y que existen clones, pero eso de querer jugar Dios del ser humano simplemente no va bien. Por lo tanto, no podés decidir cuándo encarna un alma. Pueden haber excepciones quizás, pero hasta el día de hoy la única excepción que yo conozco es una de una persona, pero no sé si ha vuelto a pasar, donde realmente se ha metido un alma a un clon. De lo contrario, todos son posesiones hechas a través de rituales satánicos que hacen, donde pues tienes una persona que se ve como alguien, pero a la larga pues no es esa persona, es algo que está siendo totalmente manipulado por otras entidades. Entonces, bien, súper. Welcome guys, how are you? Bueno, estamos también en TikTok. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? What do you guys think? Are you guys scared of the whole advance in technology and robots and AI? I think then there's great news about it, where there's chips that can make people see or can make people walk again or can just make you healthy. What about nanobots? Right? I have a friend, one of our producers, and he says whenever they make them available for human consumption, to use of us, thank you, he says, I'm going to be on the list. And I'm like, I don't know if I'll be comfortable having these little bots inside of me just trying to like, I don't know how normal I would feel or cyborgs, right? But we're getting to that stage. We're getting to that era. Look at the past year. We've had so many advances, just one after the next, after the next, that it's like, whoa, when did this happen? All of a sudden, there's a computer that you can just put VR lenses on, and you have your computer. You no longer need a screen. What is going on? So, of course, we also know that all these things already existed at some point. It's just that I don't know why they're rushing so much and throwing this to our faces. Is it maybe because AI is more advanced than we really, seem to know? That would be scary. Glad to see you back on here. Looking good. Thank you. Welcome, guys. Hey, YouTube. So we're in Miami TV and we are on YouTube, you guys. Welcome. And TikTok and Twitter. I can't read all chats, but I'll kind of be coming and going. If there's something you guys want to ask or you want to share a topic with us, then you're more than welcome to. Just know that if you're in a social media that I cannot read, then it's miamitv.chatbro.com. Also, you can subscribe anytime to miamitvhd.com, and we have a lot of shows on demand.
Okay, somebody was asking about my dinner plans. I have no idea. Desde Argentina, te amo, la Patagonia Argentina. Hola, ¿cómo te fue hoy? Ay, qué lindo, es verdad. Dice, nadie te pregunta cómo estás el día de hoy, cómo te fue. No, no importa, ya saben que voy a decir bien. O sea, bueno, es muy difícil que les cuente mis problemas o mis cosas atareadas en el programa. Porque como saben, así como es a mí me gusta verlo como un programa que la gente puede tunearse, ¿no? Ya sé que no existe la palabra, pero bueno, ¿me entienden? Y no sé, pasar una hora amena donde no piensan mucho en otras cosas y simplemente se distraen. Así que hablemos de cositas, a veces muy importantes, a veces más laid back, pero aquí estamos. Airdrop or transfer. Oh, thank you. I'll try it out. I want to move to Mexico. Where's the best spot? Well, I don't think I could tell you the best spot, honestly. I think it's just a matter of where do you want to be, what kind of climate do you want. There's really, really nice places with ranch kind of material, which we've seen. We are in Tulum, so here it was nice 3 years ago. Now it's just becoming kind of Miami, but in a really like small level. Is it because Jenny Miami TV is here? I mean, it started happening when I came. No, but I'm serious. It's crazy, the construction that's happening. It's a little bit too much. I feel like there isn't even power-wise, like the city of Tulum, there's so many people moving in, so many new buildings being made that the power grid isn't enough. So there's so many outages today. These days, I mean, because of course in the summer, everybody wants to be nice and cool. Hello from the Philippines. How are you? What's up, Philippines? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? So, nice and shiny, right? It's nice and shiny. Me encanta, es verdad, es muy brilloso. Bueno, veamos la parte positiva también del tema de la tecnología, ¿no? Que puede ser, de repente van a haber microchips que van a estar conectados a nuestra espina dorsal, pero van a hacer que las personas que no podían caminar caminen, los que no veían pueden ver. Da muchísimo miedo, honestamente sí siento, y creo que ustedes si se ponen a ver quizás también, que hemos pasado por un año donde han tirado muchísima cantidad de diferente tecnología que no existía hace meses atrás y de repente ¡pum! Todos nos tiraron a lo golpe. Talk Spanish. Wow, yeah, I speak Spanish and English. We're bilingual here. This way you can practice your Spanish and English. It's just that I do speak a little low. Sorry. Pero yo creo de que, bueno, por algo lo estarán haciendo, no lo sé exactamente. Quizás están un poco más avanzados en la tecnología de lo que pensamos. Y el tema también de los platos voladores, o sea, ya no se esconde, ya se habla, es algo que los gobiernos han salido a hablar también del tema, pero lo que no te dicen es que han estado acá hace mucho tiempo, o sea, quizás desde antes que estuvimos nosotros también. Hey guys, just got #1 gifter badge. Awesome, thank you. Hola, ¿cómo estamos? Bella chula, gracias, bienvenidos. Entonces yo creo de que se está acabando quizás el tiempo, ¿no? De que tenemos para que sucedan ciertas cosas. Estamos en el punto de una guerra mundial que se viene atrasando hace muchísimo tiempo. Si ven todas las profecías, pues se ha dicho de que sí o sí tiene que pasar y va a pasar. Yo no soy muy partícipe de esa idea. Creo de que las profecías también se pueden anular. Todo depende de la energía de las personas. Entonces, es algo de que ustedes tienen un poquito de responsabilidad en todo lo que pasa en el mundo, así esté pasando en otra parte del mundo, y eso es algo que tienen que tomar conciencia de que sus acciones diarias, desde sus pensamientos hacia sus actitudes, hacia sus palabras, las palabras tienen energía, son positivas, están con una buena intención. Si en algún momento tienen algún tipo de pensamiento negativo, miren, les iba a dar el ejemplo y me la saqué y justo era azul, tenía una gomita acá puesta, que alguien me lo dijo el otro día y dije, sí, está buena la idea. Cada vez que tienes un pensamiento negativo te tiras la gomita. Tírate la gomita. Entonces, Entonces, me parece que empiecen por eso. Suena muy, no es mi idea, o sea, obviamente alguien lo descubrió en alguna parte y dijo, qué buena idea esto de
Porque ¿quién puede estar al lado nuestro para acordarnos, ¿no? Cada vez que tenemos un pensamiento que no es del todo progresista y nos atrasa. Entonces, es una buena idea que creo que tienen que hacerle. De luego, cuéntame cómo les va. Yo no es que tengo tantas de esas, así que me lo puse para hacerlo en el ejemplo del programa y me olvidé de dejármelo. Cortina de humo, para evitar hablar de la economía y la sobrepoblación mundial. ¿Realmente creen de que hay una sobrepoblación? A ver, vamos a ser honestos. Yo veo que hay tanta tierra todavía que no ha sido abarcada, que no ha sido ni siquiera explorada, que no sé si eso de la población, que estamos en exceso de población, sea real. O sea, ya sé, me pueden decir que hay un montón de estudios, pero ¿no será quizás de que es una sobrepoblación de aquellos quizás que solamente pueden llegar a controlar esa cantidad de personas, ¿no? Hablando de los gobiernos y ya saben, todo eso. Te deja como para pensar un poco, ¿no? Siempre me han gustado tus entrevistas, gracias. Not sure what I've stumbled across, but it looks great. Hey. So welcome to Jenny Live. This is a TV show at Miami TV, and this is our 1003 Jenny Live. Okay, so we talk about every little bit of things that just makes us spend good time, quality time together, and most importantly, positive things, okay, to motivate us, to continue on, to share positive energy. You can join us in Miami TV by subscribing to MiamiTVHD.com. We have a lot of material. Échale, mi Jenny, cuidar que nadie nos engañe. Que no nos engañes, que no nos engañen. Love all your videos, just keep them coming, very beautiful, thank you. ¿Dónde consigo una figura de escala como la que tienes en tu escritorio? Ay, ¿saben de que ni siquiera sé si puedo mostrar esto al aire? Porque como estamos en YouTube, yo creo que la voy a poner de parte de atrás, porque han salido con cada, huevonada, que Dios mío. Así que les puedo mostrar esta y tapar las chichis, miren. Lamentablemente ya no las tenemos a la venta. Esto fue hace, ¿cuánto? 6 años quizás que hicimos las figuras de 3D. Y fue muy divertido porque te ponen en un plato y te hacen girar y pues tú vas con el... I don't know, it has boobies, so I can't show it. Tienen un montón de cámaras alrededor, te hacen pues las fotografías, ¿no? Y te lo imprimen. Y ahí salió las figuritas 3D. Pero creo que estaría bueno eventualmente volver a hacerlas. Me voy a comprar una máquina de 3D para los que quieran y se las imprimo yo mismo y las llenamos de buena energía. Eso sería... Ya está, me diste un negocio, gracias. El entrepreneur en mí. Sí hay sobrepoblación, date cuenta en países chicos como Haití, pero está mal distribuida, por eso hay mucha gente en un lugar. Bueno, sí, claro, es como decir, bueno, en China también hay sobrepoblación, pero en el planeta en sí, no sé si se podría decir que hay una sobrepoblación. Hay un incremento bárbaro de mujeres estéril, entonces... no sé si vieron alguna vez esa película donde muestran de que ya no existen niños y de repente hay una que nace y es la única niña en el mundo, como que puede ser el futuro de la humanidad, porque de repente todos se quedaron estériles, ¿se dice? Se quedaron estériles, o sea, eso también puede pasar, ya nos meten suficiente porquería en el agua, en la comida, ya lo que comemos no es comida, bueno, ustedes quizás, yo intento plantar todo lo que puedo, o comprar orgánico, pero intenten no comer basura y comprar cosas orgánicas o plantar, una huerta se puede hacer en cualquier lado, a mí me ha costado muchísimo hacer la mía, así que bueno, no puedo decir tampoco que me sostengo de la huerta. Me apunto para las figuras, súper. Bueno, lo tendré en mente. A ver, con tantas cosas, acabamos de terminar este estudio que la verdad requirió mucho tiempo. Hace un año que ha estado en construcción. Estamos con paneles solares, es sustentable, es hermoso, estamos en el medio de la selva. Todavía tenemos el de Miami, pero dijimos, bueno, vamos a hacer algo diferente y es muy lindo porque es como que de repente, estamos en full, mentalidad, trabajo y como que televisión y esto. Y cuando terminamos mañana en la mañana es como que, bueno, Jenny la ranchera, ¿no? Y vamos con las gallinas, vamos con los patos. Entonces es como el balance perfecto. Sí, yo siempre les digo y siempre les he dicho de que si tienen la posibilidad de vivir
En lugares con un jardincito o un lugar un poquito más retirado de la ciudad, mucho mejor, porque permite de que tengan un poquito más de mente descansada, una mente un poco más abierta a no solamente lo que nos meten en la cabeza, ¿no? Constantemente, y lo que la sociedad quiere que creamos y estemos constantemente detrás de esas cosas. Saludos desde Puebla, México. Me encanta el programa. Gracias, bienvenido. I love the idea of the little statues. So I did this in like 2010. I'm not going to turn it around because I'm naked, so hey, I'm going to go like that. And they're pretty cool. You do this like little twirl thing, and they 3D print them. So they were out for sale for a while. But then the company, I think after a couple of years, moved to somewhere else. I don't know. We never really like put them up for sale ourselves. It was just something fun that we did. So if you guys like them, I could definitely just get a 3D printer and charge them with positive energy and ship them over. That's a good idea, right? So, yo creo en Dios y estudio a profundidad, estudio la Biblia a profundidad y no me creo de ninguna religión porque el himno las creó. ¿El himno? ¿Qué significa el himno? ¿Sabes? ¿No, Enrique? No me están escuchando. No entendí. Bueno, nosotros no creemos en ninguna religión, no somos a seguir ninguna religión, pero sin embargo sí puedo decirte que las religiones en algunos casos ayudan a las personas. En casos donde la gente está desesperada, donde no tiene escape y de repente se aferran muy fuerte a su fe y de repente pues les va muy bien, ¿no? Y dicen, wow, ¿no? Como que el cristianismo, esto me salvó. No necesariamente, es solo pues el deseo y las ganas de poder creer en algo y de que existe algo más que puede ayudarte, que es lo que te hace abrirte a la energía. Nosotros siempre fomentamos y explicamos y promocionamos, podríamos decir, ¿no? La energía positiva. Entonces, a la larga yo creo que todas las religiones son lo mismo, ¿no? O sea, todos tienen también enseñanzas muy similares. Y todos cuando rezamos o meditamos, ¿no? Yo medito, pero para otros podría significar rezar, todos miramos hacia arriba, todos miramos a las nubes, todos miramos al cielo, ¿no? Como que ¿qué habrá más allá? O ¿quién estará escuchándome? Entonces es una de las cosas que bueno, tenemos en común, y de por sí somos una red energética. Todos somos, así que todos somos una red, como si estuvieras viendo un montón de átomos en el cuerpo, ¿no? Unidos. También tus moléculas, todos tenemos que ver, porque la repercusión de una acción mala en una persona afecta al otro. Y es así sucesivamente. Por eso el mundo está como está, porque lamentablemente hay un porcentaje más grande de personas que están actuando mal y un porcentaje más pequeño que están actuando bien e intentar que los demás actúen bien. Welcome, you can follow me in Energy Jenny. Do you guys not know who Jenny Scordamaglia is? Hey, no, come on, I'm from other generations. I feel like TikTok is way more for younger people. So that's why we're using it, you know, to get another audience. Yeah, definitely we have OnlyFans, Jenny Scordamaglia. Vamos a los inicios, a los montes y las montañas. Ahí empezó todo, ¿no? ¿Qué va? El árbol de la ciencia, del bien y el mal. Ah, mira, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamaste? A ver. Gente... El dragón rojo es China, yo creo. La Jenny en 3D de no existir la misma. La economía no sería tan jodida como está hoy en día. La falta de agua en Estambul, California, etcétera. El armamento civil, la fuerza policial. Sí, y no voy a decirte que lamentablemente vamos en caminos donde mañana va a estar todo mucho mejor y de repente te vas a levantar y el mundo va a ser color de rosas. Yo siempre digo hablar de positivo, pero también hay que ser un poco realista. Ayer les comentaba de que estamos entrando en estos días en momentos muy tensos. Puede ser también por el tema de la guerra mundial. Algo me dijeron mis meditadores de inversiones, pueden ser inversiones de países, quizás que caigan ciertas bolsas o dinero o valores económicos, pero bueno, pues no hay nada más que hacer que si tú pones tu granito de arena en no ser una de esas personas que está haciendo negatividad, pues ya estás haciendo una diferencia, ¿no? Ya estás... sumando tu granito de arena, podríamos decir. Entonces, el número uno, como siempre decimos, y nuestro tema número uno es tu energía sexual. Protege tu energía sexual.
todo lo demás que puedas hacer, ser una buena persona, hablar bien, tener buenos modales, ser estudioso, tener linda familia, todo eso, o sea, todo eso es bueno, pero a la larga si estás desbochorrando por ahí tu energía sexual, todo lo demás que estás haciendo bien es como que entonces justamente es lo que no quieres y mucha gente no sabe esto. Diría que el 90% de la población no sabe de que su energía sexual es la más fuerte y de que de ahí viene la vida, eso sí lo sabemos, pero nunca lo piensan más allá de ahí venimos, solamente es, bueno, sí, de ahí vino la vida y qué, o sea, ya pasó. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó, nadie nos explicó, nadie nos habla de estos temas. Hoy en día, como siempre digo, de que sí hay más personas despertando a lo que es el tantra, la energía sexual, pero lo importante es el dominio, ¿no? Llegar a poder tener también el dominio de esa energía. Voy en inglés un poquito. Voy en inglés y luego continuamos. Guys, sorry, I'm going to go to in English. It's just we have a lot of Spanish speaking guests today, so I'm going to do my best in trying to answer all you guys. Of course, if I don't read your comment, I'm really sorry. It's just, you know, hay cosas raras en Miami, ven por acá. Hola Armando, ¿cómo estás, amigo? I know there's crazy stuff happening in Miami. Miami is a huge portal at the same time. So just like Tulum, you know, there is a lot of energy happening in these two places. And there's apparently a humongous mothership, mothership ship, is that how you would say it, in Miami. So no comment, but I have heard that there's been stuff happening. Okay, let me see. I don't want to go in English again. So it says, a lot of times we haven't heard you. Saludos a Chile. ¿Cómo estamos? Bienvenido a Chile. Hola, hola, hola. Qué lindo. Me gustaría conocer Chile. Tengo una gran parte de mi familia. Bueno, tengo unos tíos que se van a mudar a Chile al medio de la nada, al lago no sé qué. Por mucho gusto a ti también, por miedo de que, bueno, exista la escasez de agua, exista la escasez de comida, existan muchas cosas que en realidad ya están pasando, solo de que quizás no las estamos viendo, pues, personalmente, porque quizás donde tú estás no está pasando tan grave como en otros lugares. Pero por un lado yo digo, bueno, wow, qué bien, qué coraje, o sea, irse a un lugar donde directamente no vive nadie, o sea, son como kilómetros, no me acuerdo exactamente cuál es el lago, pero para no decir y no se sobrepueble también, y de repente son muchas las familias que se van a mudar a ese lugar de Chile, entonces es preocupante, creo que todo va en qué es lo que quieres creer. Si tú quieres prepararte para lo peor, ¿no? Y estar preparado, pues fantástico, creo que va a ser un buen paso, pero tampoco llegar al punto donde cambias tu vida, que está bien en un lugar, ¿no? Yo creo que lo importante es estar bien, o sea, estés donde estés, esa energía de estar positivo, tener positividad, amor, buena energía sexual, no estar generando negatividad, que es lo que te puede poner en riesgo y vulnerable y hace que sucedan cosas negativas. No importa dónde estés, yo creo que siempre hay algo que te va a estar cuidando. Existen los que creen y creemos, me sumo al grupo, que por ejemplo si algo muy malo como una bomba nuclear fuera a pasar, de que existen muchas naves esperando a poder succionarnos, llevarnos temporalmente y luego volver a traernos para que volvamos a empezar este ciclo de humanidad, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo son teorías, no hay prueba de esto, son creencias, son cosas que pudieran pasar y pudieran no pasar. Pero yo dije que iba en inglés y terminé en español, ¿no? Pero cambiando las cosas drásticamente es como que tomen las cosas con calma, con calma. English, sorry. I'm like, I'm going to speak in English and I continue in Spanish. My bad. So, I don't know how we ended up talking about aliens. Okay. Somebody was saying that there's overpopulation in the world, countries, for example, like Haiti, there's a lot of people. Maybe it's more overpopulated in certain places and not others. I don't believe that there's an overpopulation. I know that might sound ignorant because there's a lot of statistics about it, but maybe in certain countries like China or Haiti. But if you ask me if I think that there's overpopulation in the world, I mean, I feel like the world is so big, right? And there's still so many places that we have left to conquer that there's room for all of us. But yet there is this evil plan of maybe some people trying to mass sterilize
humans. So is that true or not? Who knows? It could be. But what is true is that the progress of sterilization in women has grown tremendously throughout the years. So is it in the food? Is it in the water? There's all sorts of proof out there that at the same time we could say, well, what kind of proof is that you read on the internet, right? Because, well, today anything could be true. It's just what's true to you. It's like, well, I guess it all depends. Nothing's crazy as not doing what you want to do. So if you feel like moving where there's nothing, then go for it. If that makes you feel safe. Bunkers, you know, because of this, like the overpopulation. Yes, there are places that are being drained. I saw a video the other day. I had to retweet it. This isn't real. It was just a woman, an elderly woman, a river or a lake. I think it was a lake. She was showing how the trucks were emptying the river. She was explaining they come here every Sunday to empty it out to then say no water so that they can sell the water to you. Or yeah, very freaky. But I guess today happen, anything is possible, and these things are happening. So definitely changed it all for everybody because things are more exposed. But AI has also kind of messed things up. I recommended, not the last series, it's really bad, but there is one episode of the series where they show this. Sorry, just totally got distracted. Thank you. Es muy difícil llegar a los 100,000. ¿No? 100,000, bueno, no, sí llegaremos. But yeah, look it up, and I recommend it. It's scary to think, but it's definitely possible that we can get to that moment where AI just kind of changes things for us. And would you be ready to be in that particular moment where anything could be shown, and it could be your face, and it's not you? So like a lie can be spread about you and made viral. So it's like those that really are anti-something all of a sudden can become the opposite, and there's not going to be any control over knowing either it's real or it's not real. So it's like, what is going on? Hello, Anthony from Coconut Creek. Hi, Anthony. How are you? Welcome. So yeah, I think that it's just a moment of we need to get to that stage personally, right? Spiritually, to where we feel that we're enough with who we are, and we feel fulfilled, and we're secure of what we've done with our life and who you are, what you do, and what you stand for. You know, so it's that moment of really not caring about what somebody else thinks or somebody else says about you. It's just live happy. That's all that matters. And the moment that that AI goes crazy, and all of a sudden the Black Mirror episode goes real, where somebody can make a series of you and your life, and with your face on it, and plagiarize your life, basically, is definitely possible. Scary, right? A ver, diría aquella canción: hay más religiones que niños felices, y también el ser humano tiene la necesidad de creer en un ser supremo. De no ser así, el humano se iría loco. Absolutamente, sí, en eso coincidimos. Siempre uno piensa, ¿no? Qué lindo que sería si el mundo fuera más igual, si el mundo fuera más parejo. Pero yo creo que vamos a llegar a esa etapa, no mañana, quizás en unos años,
vamos a llegar a esa etapa donde el mundo se resetee, podríamos decir, de cierta forma, y las clases sociales no tengan tanto cambio, ¿no? Donde tenés la baja, la media y la alta, pero están muy cerquita una de las otras. Entonces existe algo un poquito más parejo, no tan disparejo. Hoy en día es como que el pobre es realmente pobre y el rico cada vez es realmente rico. Entonces ahí es donde, bueno, así te muestra cómo está el mundo, ¿no? De la explotación también. Gracias. I would say also that song, there's more religions in the world that happy kids, and also the human being has the necessity of believing in a supreme being. Not like that, I think the humans would just go crazy. Yeah, I think so too. I think that there is always the need of a leader. Siempre tiene que haber un líder, pero no gubernamental, podría decir, como que alguien tiene poder sobre ti, ¿no? Y sobre tu vida. Eso quizás tendría que cambiar un poquito. Pero líderes, sí, absolutamente, líderes tienen que haber. I believe in leaders, you know, I believe that there needs to be leaders in the world, but so much is like, control over people, I'm not so fond of. Like, that's like, just let people be free. And I know you might say, well, that just will run out in chaos. But maybe the world is the way it is, and people are the way they are because they're suppressed, you know, and they really need to be let free. All that suppression of you can't do this, you can't do that, you can't, you know, everything is just like, you know, pull your hair and go crazy. So, I don't know. I don't know why we mentioned this in Spanish, but for example, I am one of those that believes that yes, the day of tomorrow, and then talking about how some people are actually moving to places that are safe for water and just not so many people because of civil wars is also a smart idea, but not everybody has the luxury of being able to do that. So I just think as long as you're positive in whatever life you are, in whatever country you're living in, it doesn't matter, because I feel like that positivity is what's going to really protect you from anything bad happening. So it doesn't mean that you're not going to be exempt from suffering some consequences of it, but maybe you're not affected as much as other people. And that's really what we're looking for, you know, for you to be optimistic and positive to the point where you're generating your own positive energy and you're generating a protection around you, okay? Why don't we go back to the initial times, you know, with mountains and woods, and that's all that there was. Well, in my belief, I think that if there's something like a World War III or an atomic bomb that's going to be thrown, there are thousands, if not millions, of alien ships waiting to rescue those that are vibrating high enough. And that's why we always talk so much and nag so much about be positive, stay positive, you know, wear that rubber band, like I said yesterday, to every time you have a negative thought, just kind of snap it and snap out of it. But could that be true or not? It's just a matter of what you want to believe, you know. For me, yes, it's absolutely possible. But are we going to get to that point? Hopefully not, you know. Hopefully humans will kind of turn around at some point, and more people will start being awakened. More people will realize that we really do need positive energy in this world, and the number one positive energy in the world is actually sexual energy. So like we always say, reprogram your mind to get yourself to understand what sex really is and start from there. If you're putting your little grain of salt of sand in the equation of making the world a better place, the best way to do that is protecting your sexual energy. When you start doing that, then everything else will kind of start falling into place. Alright guys, diría aquella canción, ay, saludé. Ok, ¿quieres decir que los swingers derrochan su energía? Hay una línea tan fina con el estilo swinger, gracias, esto me da para un súper tema. Y es que hay parejas que intercambian parejas, ¿no? En el tema de los swingers, pero lo hacen por un morbo sexual únicamente, ¿ok? Que es solamente la necesidad, normalmente viene por una necesidad de la mujer, que la mujer no siente, no tiene satisfacción sexual porque tiene una coraza. La coraza es algo que hemos hablado antes. Para los que no saben, la coraza es algo que se genera en la mujer, ahora ya ven que estoy en mi salsa, ¿no? La coraza es algo que se genera en la mujer que va a través de los años, que va como que endureciendo el cuerpo y los puntos sensibles de la mujer, no le permite sentir, y van derrochando sus sentimientos, o sea, su capacidad de amar, básicamente, cosa que el hombre no genera. Entonces, ya sé, ¿no? Las mujeres siempre como que la tenemos toda. Encima que tienen que parir, encima tienen la coraza.
Pero ¿por qué? Perdón, sí. Entonces, esto sucede por tener un intercambio alternado de diferentes parejas, especialmente si es desde una edad temprana. Entonces, cada vez que tienen sexo con una persona, derrochan esos sentimientos. Si se mantienen con la persona, es como que los regeneran, ¿no? Los generan energía positiva. Entonces, volviendo para los swingers, normalmente la mayoría de parejas que terminan investigando estos lados, que no vamos a decir que son malos, ¿no? Porque cada uno pues tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, ¿ok? Mientras esté feliz, ¿no? Mientras esté feliz todo lo vale. Y si no estás feliz, pues también es tu decisión. Pero les digo por qué sucede. Si existe una falta de sentimiento en la mujer, el hombre va a sentir que no es suficiente, entonces va a ceder a que exista este tipo de intercambio. También puede ocasionarse en hombres de que fueron muy promiscuos a una edad temprana, donde tenían sexo también con muchas mujeres y se acostumbran también a tener sexo y necesitan ese cambio de persona, ese cambio de química, que es lo que se vuelve también científico, porque tiene que ver también con algo médico, pero eso vamos a dejarlo para otro tema. Entonces, fuimos de alienígenas a la coraza. Entonces, los swingers que lo hacen solamente por ganas de cambiar y experimentar algo nuevo y no con una conciencia, podríamos decir, de que quizás lo están haciendo por una necesidad que existe de una persona, de una persona en la pareja, y encima quizás con la conciencia de que quieren generar una energía positiva, pues no vas a estar generando energía positiva, ¿ok? Porque es como el tantra, nosotros siempre le decimos, si ustedes quieren practicar tantra puede ser hasta con un amigo o una amiga, pero tienen que tener una conciencia de que, ok, nos estamos uniendo, nos estamos compartiendo nuestras energías para hacer algo con conciencia, para hacer algo no por un placer humano carnal, sino por una conexión étera, por una conexión espiritual, por algo más pasional, por algo que se siente, ¿okay? Mucho más allá de lo que puede sentir tu cuerpo, ¿no? Como situaciones hasta astrales. Entonces, en esos casos puede existir el swingerismo, puede existir el intercambio, puede existir lo que sea, porque estás en una línea muy, muy, muy fina que no cualquiera la puede hacer, pero existen. He conocido muchas parejas swingers que son altamente positivas y me han cambiado mi perspectiva de eso, justamente, porque yo siempre, uno va aprendiendo a través de los años y siempre pensé, no, pues no hay muy meticulosos en quién eligen y te terminan hablando hasta de energías, cuando dicen compartimos, pero solamente con personas que nos puedan compartir energía positiva. Es muy interesante. Así que bueno, si estás en esos grupos, ahí voy en inglés, si estás en esos grupos, recordate de esa línea fina de saber elegir las personas, hacerlo con conciencia y con una plenitud y amor, por supuesto, absoluto, y consentimiento, ¿no? Donde las dos personas están totalmente 100% de acuerdo, si no, no funciona. Por eso les digo que la línea es muy, muy fina. Okay, so when you say, when you talk about energy, can you say that maybe people that swingers waste their energy? Entonces, puedes estar derrochando tu energía, sí. There's a really, really fine line when it comes to swinging, and you know, back in the days, 2 years ago, when we used to do Jenny Live, I would say that there isn't a fine line. It's negative, period. But you know, experience makes you wiser. So I have met couples that are swingers that are 100% positive, have no negativity whatsoever. They're very strict in who they share themselves with. They don't do it often, and they don't do it just for a physical kind of thing. They're looking for energy. They're looking for people where they can connect positive energy with and generate it. It's really interesting. So I wouldn't be saying that if I hadn't met more than one couple actually that is like that. So it's really, really interesting how in the world of energies there is so many fine lines with things and so many exceptions, where when it comes to this, if you don't want to be generating negativity or wasting your energy, just make sure that you're not doing it. First of all, if you can bear out of it, better. But if you're doing it with a conscience, like tantric groups, okay, we do tantric groups in the jungle, for example. If you're doing it with a conscience that
you want to generate positive energy. You're doing it as an exercise to elevate your energy, where it's no longer sexual. And when I mean sexual is, of course, it's sexual, but it's not sexual mentally or how everybody would see sex as. It's no longer sex. It's a ritual, okay? And if you think back to those paintings from the era of the Greek times, right? You can actually see a lot of these paintings that are even in chapels, very worldwide known chapels, have orgies in them. So you might be saying, why is everybody naked and one on top of another and this and that? So wouldn't it be fair to say that maybe in those times they knew the power of sexual energy, and everybody could be naked around each other and maybe even sharing sexual energy with precaution, It is, after all, the strongest energy of mankind. So I think that, like I always say, things go with an intention. So if you're doing things with a negative intention or with an intention of just a pure carnal kind of like, let me get this fuck out of me, everything changes. There is no fine line with that, because your mind is the power of your body and what guides your energy, and the strongest one, your sexual energy. So if your mind has control over what kind of energy, and you're 100% there, right? Like on board with that kind of energy, and when you're generating negative or positive. My phone's falling, sorry. Then you have nothing to worry about. Now, how difficult is it to get there? It's not easy to get to that point where you have that control, where you have passed those carnal desires of being just merely sexual, and actually look at sex as a beautiful ritual. So where you can elevate your soul, where you can leave your body, have la energía sexual también, ¿no? Que no sé por qué terminé hablando en inglés de eso, quizás por lo que estamos hablando de los swingers. Bueno, sí, que no es fácil llegar a un punto en la vida de uno donde realmente llegas a borrar tu mente de todo lo que te han enseñado en tu vida sobre la vida sexual, ¿no? Y la energía sexual. Bueno, de por sí, el sexo, porque no todo el mundo conoce la frase energía sexual. Es como que, ¿qué es eso? Oh, ¿existe tal cosa? Sí, existe. Entonces, cuando llegas a ese punto donde tienes un control sobre tu mente, porque acuérdate que la mente tuya es la que puede direccionar la energía sexual hacia algo positivo o hacia algo negativo. Y fíjense qué curioso, en esas pinturas tan famosas que tanta gente mira a diario, ¿no? En lugares turísticos, como en Roma, en la capilla 16, o sea, la cantidad de pinturas que han hecho famosísimos artistas a través de los años en la época de antes, donde ves gente desnuda, o sea, son como orgías lo que estás viendo. Entonces, eso no es... Y realmente existía un entendimiento de lo que era el cuerpo del ser humano, de que somos una máquina de generar energía, literalmente, y de que si nuestra mente es pura, la energía es completamente pura. Y bueno, nosotros hacemos terapias de energía sexual, de tantra, también hacemos grupos de tantra. Entonces, sí, si algún día quieren experimentar el otro lado, pues bienvenidos. Porque yo siempre le digo a la gente cuando entra a mis talleres, una vez que pasas por esa puerta, tu vida nunca va a ser la misma. Y tal cual, nunca es la misma, porque de repente tenés un conocimiento de lo que se te enseñó desde pequeño y se te metió en la mente desde pequeño, borrado, y es como que se resetea. Hay personas que no están preparadas y no les sucede, pero a la mayoría ya hoy sucede. La energía también, cuanto más la vas practicando, cuanto más la vas ejerciendo y haciéndola crecer, tu cuerpo es un mecanismo, o sea, es como cuando vas al gimnasio, ¿no? O sea, con estos músculos fuertes, es lo mismo. Entonces, cuanto más lo practicas, pues más podés canalizar. The more you generate, the more you can channel, of course. So, for example, if you guys want to know what I'm talking about, we do Tantra groups, and we do Tantra sessions and sexual energy sessions, a therapy
inner jungle. So you're more than welcome to have that experience. I always tell people, the moment you walk into our place, your life is never going to be the same. You're never going to see sex the same. And not kidding, that always happens. Maybe one or two, that just aren't ready. I feel like you have to be ready to get that kind of information. And sometimes there's certain information that is so delicate that I believe doesn't sit well for others that really aren't vibrating in that level that they need to really comprehend it. So your time will come when you're ready to understand whatever it is that you're being shared. So it's like you decide to stop here, or you just decide to move on and see things that distract you. Muy cierto, la energía sexual da mucho, la práctica aplica y genera una inmersión de positividad total. Absolutamente. Por eso, hoy por hoy, la energía sexual es la que está dañando el mundo. La pedofilia, la promiscuidad en general, son las dos cosas. Y promiscuidad porque ahí va todo, ¿no? La pornografía, de todo. Ahora, hay muchos videos de tantra que no emanan negatividad. Nosotros hacemos, por ejemplo, videos de tantra y hay personas que enseñan el tantra, masajes tántricos, que pueden caer en el rubro también que la gente les puede llamar como pornografía, pero si sos sensible, como nosotros que somos sensibles, en el momento que lo ves, hay veces que yo he dicho, esto es positivo o negativo, porque se siente como algo que te hace sentir o muy bien o muy carnal, y normalmente lo que es muy, muy, muy carnal es, pues puede tener dos significados, que eso lo dejamos para otro tema también. By the way, your Spanish has improved a lot since moving to Tulum. I find it sexier than before. Anything is changing. Everything is changing for sure. Just think about the US rules that have been changed. Awesome. So nice to see Jenny, la más buena. Así es. Jenny, Carlos, Brazil, beijos, Brazil. Just think about Japan population crisis welfare, not even start with the virus. Yeah. Hopefully AI and tech can take over many tasks so we can devote more time to relationships and enjoy life rather than being a slave to work. Amen. I think that would be the best, right? If AI gets to that point where we can use it to our advantage but not destroy us in the end. Absolutely. All right, my loves, we have a lot more things. I don't understand it. I don't care. I love it. Hi from McAllen, Texas. What's up, Texas? Hey. Guys, we're going to leave the rest of the topics for on Monday. So our show is going to be Monday to Friday at 8 o'clock. Now, if anything changes, we are going to announce it on Twitter. Twitter is Energy Jenny. And Instagram is energyjenny_. Okay, so follow us there. I usually use Twitter, you guys. So don't forget to subscribe to MiamiTVHD.com. We have over 3,000 shows on demand that you can watch, from nightclubs to sexy things to Jenny Lives, of course, and a lot of interviews. So enjoy. Thanks for being with us. And right now we're going to continue with a positive energy seminar for our Miami TV subscribers in MiamiTVHD.com. Muy bien, chicos, los quiero mucho. Un besito, que estén bien. Nos vemos. Tú me llenas, gracias. Nos vemos el lunes que viene. Nuestro programa empezará de nuevo de lunes a viernes, así que no se olviden, 8 de la noche, hora este. Vamos a intentar hacer así en Twitter, en YouTube, para que sepan el conteo. 9 horario de Miami. Puede que sea una hora antes, entonces por favor estén atentos a lo que es Twitter o Facebook, Miami TV. En Twitter es Energy Jenny y Instagram Energy Jenny con la barra abajo. Y thank you. Nos vemos en la próxima y mantengan sus temas porque me encantan. So keep your topics, you guys, and we will see you on Monday. No se olviden de suscribirse en miamitvhd.com. Tenemos más de 3.000 programas on demand que pueden ver, y ahora mismo continuamos con un seminario de energía positiva para cargar de positividad al natural, al desnudo, a nuestros miembros de Miami TV en miamitvhd.com. Besitos, buenas noches, nos vemos en la próxima. Freeze.